Le di un auto a mi padre por Navidad, pero me dijo, el mejor regalo para mí sería que desaparecieras, así que esa noche, mientras dormía, agarré las llaves del auto y me fui, pero ahora me llama para que pague sus facturas médicas. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y aunque hoy me miro al espejo y veo a un hombre que ha luchado por salir adelante, hay días en que todavía siento el eco de las voces de mis padres, diciéndome que no valgo nada. Crecí en una familia pequeña, solo éramos mi madre, María, mi padre, Raúl, y yo. No había hermanos, no había primos cercanos, no había abuelos que vinieran a suavizar las cosas. Solo nosotros tres, atrapados en un ciclo de amargura que parecía no tener fin. Desde que tengo memoria, mis padres me trataron como si yo fuera un error, una carga que les cayó encima sin pedirlo. No recuerdo un solo día en que me dijeran que me querían. Ni un abrazo. Ni una palmada en el hombro. Solo quejas, gritos y reproches. Si no fuera por ti, ya tendríamos una casa mejor, solía decir mi madre mientras fregaba los platos con tanta fuerza que parecía que iba a romperlos. Todo lo que gastamos en tus cosas, en tu comida, en tu ropa. Es por ti que estamos así. Yo era solo un niño, quizás de 7 u 8 años, y no entendía por qué me culpaban. ¿Acaso yo había pedido nacer? ¿Acaso yo elegí que gastaran su dinero en mí? Pero esas palabras se me clavaban como cuchillos, y con el tiempo, aprendí a quedarme callado, a agachar la cabeza y a tratar de ser lo menos molesto posible. Mi padre, Raúl, era aún peor. Él no solo me echaba en cara el dinero. Él me miraba como si mi sola existencia lo ofendiera. Eres débil, Daniel. Nunca vas a ser nada. Mírate, ni siquiera puedes ayudarme a cargar esas cajas. Yo tenía 10 años, y las cajas de las que hablaba eran pesadas incluso para un adulto. Pero no importaba. Para él, yo siempre era insuficiente. Si sacaba buenas notas en la escuela, no decía nada. Si sacaba una mala nota, me gritaba durante horas, diciendo que estaba desperdiciando su dinero en mis cuadernos y lápices. ¿Para qué te pago la escuela si no sirves ni para eso?, me decía, con los ojos inyectados de rabia. A veces, cuando era pequeño, soñaba con que un día mis padres me mirarían con orgullo. Imaginaba que llegaba a casa con un trofeo de la escuela, o que conseguía un trabajo y les llevaba un montón de dinero, y entonces me dirían, Daniel, eres un buen hijo. Estamos orgullosos de ti. Ese sueño me mantuvo vivo durante mucho tiempo. Era como una lucecita al final de un túnel oscuro, algo que me hacía seguir adelante aunque cada día en esa casa fuera un golpe más a mi autoestima. Cuando cumplí 15 años, las cosas empeoraron. Mi padre empezó a tener problemas de salud. Le diagnosticaron diabetes tipo 2, y luego vinieron complicaciones, problemas en los riñones, presión alta, dolores en las articulaciones. Los médicos le decían que necesitaba cuidarse, tomar medicamentos, hacer dieta, pero él no hacía caso. Seguía comiendo lo que quería, bebiendo cerveza los fines de semana, y cuando se sentía mal, se desquitaba con nosotros. Todo esto es tu culpa, Daniel, me decía. El estrés de mantenerte me está matando. Yo no entendía cómo podía culparme de su enfermedad, pero sus palabras se me grababan en la cabeza, como si de verdad yo fuera el veneno que lo estaba destruyendo. Mi madre no era mucho mejor. Ella se pasaba el día quejándose de que tenía que cuidar de un hombre enfermo y de un hijo inútil. Si no tuviera que estar pendiente de ti, podría trabajar más y no estaríamos en esta miseria, me decía. Pero yo ya trabajaba. A los 16 años, empecé a repartir volantes en las calles después de la escuela. Luego conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes, cargando cajas y limpiando pisos. Todo el dinero que ganaba se lo daba a mi madre. Cada peso. Pensaba que si les ayudaba, si les demostraba que no era una carga, tal vez me querrían. Tal vez me aceptarían. Pero no funcionó. Nunca era suficiente. Si les daba 500 pesos, mi madre decía, ¿y esto qué? Esto no alcanza para nada. Si les daba 1000, mi padre gruñía, deberías estar ganando más a tu edad. Eres un inútil. No importaba cuánto me esforzara, siempre había algo malo en mí. Siempre era yo el problema. Cuando terminé la preparatoria, decidí que no podía seguir viviendo así. Me mudé a la ciudad, a un departamento diminuto que apenas podía pagar. Conseguí un trabajo como asistente en una oficina,
y aunque el sueldo no era gran cosa, era suficiente para mí. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. No tenía a nadie gritándome, nadie diciéndome que era un fracaso. Pero, aunque estaba lejos de mis padres, no podía dejar de pensar en ellos. No porque los extrañara, sino porque todavía tenía esa esperanza, esa maldita esperanza de que algún día me vieran como un buen hijo. Así que empecé a enviarles dinero. Cada mes, les mandaba una parte de mi sueldo. Pagaba las facturas de luz, agua, teléfono. Cuando mi padre necesitaba medicamentos o citas con el médico, yo las cubría. No era mucho, pero cada peso que enviaba era una ofrenda, una súplica silenciosa para que me quisieran. Cada vez que pagaba una factura médica de mi padre o compraba los medicamentos que necesitaba, me imaginaba que un día me llamaría y me diría: Daniel, gracias. Eres un buen hijo. Pero ese día nunca llegaba. En cambio, mi madre me escribía mensajes cortantes: el medicamento de tu padre se acabó. Mándanos dinero. O mi padre me dejaba un mensaje de voz gruñendo: ¿dónde está el dinero para la luz? ¿Crees que esto se paga solo? Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo exigencias. Aún así, seguí haciéndolo. No sé por qué. Tal vez porque era lo único que me conectaba con ellos. Tal vez porque, en el fondo, todavía creía que podía ganarme su amor. Me decía a mí mismo que, si les demostraba que no era una carga, que podía cuidarlos, entonces cambiarían. Entonces me verían como algo más que un error. Luego, unas semanas después, sentado en mi sofá con una cerveza, me puse a pensar qué podría hacer para que mis padres me quisieran de verdad, y ahí se me ocurrió la estúpida idea de regalarle un auto a mi padre. No fue una decisión fácil. Un auto no es algo que compras por impulso, especialmente no con mi sueldo. Pero llevaba años ahorrando, y aunque quería usar ese dinero para dar el enganche de un departamento propio, pensé que esto era más importante. Mi padre siempre se quejaba de que no podía moverse fácilmente por el pueblo, de que los taxis eran caros, de que sus citas médicas eran un dolor de cabeza porque dependía de otros. Un auto cambiaría eso. Le daría libertad, comodidad. Y, en mi mente, era el gesto definitivo. Si les daba un auto, no podrían seguir viéndome como un inútil. Tendrían que reconocerme como un buen hijo. Pasé semanas investigando. Quería algo práctico, algo que no fuera demasiado caro de mantener, pero que fuera confiable. Finalmente, encontré un auto usado pero bonito, un modelo del 2018 en buen estado. Era azul, con interiores limpios y un motor que, según el mecánico, duraría años. Negocié con el vendedor, usé casi todos mis ahorros, y lo compré. Cuando me entregaron las llaves, sentí una emoción que no había sentido en años. Me imaginé a mi padre abriendo la puerta, viendo el auto en la entrada, y sonriendo por primera vez en su vida. Me imaginé a mi madre abrazándome, diciendo: Daniel, no sabíamos que eras capaz de esto. Era una fantasía, lo sé, pero en ese momento me parecía posible. Planeé todo con cuidado. Decidí que llevaría el auto al pueblo el 24 de diciembre, como un regalo de Navidad. Llamé a mi madre para confirmar que estarían en casa, y aunque su tono fue tan frío como siempre: ¿qué quieres, Daniel? Estamos ocupados, me dijo que sí, que estarían ahí. No les dije nada del auto. Quería que fuera una sorpresa. Quería ver sus caras cuando lo vieran. El día antes de Navidad, manejé las 3 horas desde la ciudad hasta el pueblo. El auto estaba impecable, lo había lavado, le había puesto un lazo rojo grande en el capó, como en las películas. En el asiento trasero llevaba una caja con regalos pequeños, una bufanda para mi madre, un par de zapatillas cómodas para mi padre, y una tarjeta donde escribí, con mi propia letra: gracias por todo. Espero que este regalo les haga la vida más fácil. Los quiero, Daniel. Me sentía nervioso, pero también lleno de esperanza. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que podía cambiarlo todo. Cuando llegué a la casa, el sol ya se estaba poniendo. La fachada seguía igual, pintura descascarada, un jardín descuidado con hierbas crecidas. Estacioné el auto frente a la entrada, asegurándome de que el lazo rojo fuera lo primero que vieran al salir. Respiré hondo, tomé la caja con los regalos, y toqué la puerta. Mi madre abrió, con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí,
dijo, sin siquiera saludarme. Te dije que vendría por Navidad, respondí, tratando de mantener la sonrisa. Ella gruñó y se hizo a un lado para dejarme pasar. Adentro, mi padre estaba sentado en el sofá, viendo televisión. No se levantó. No me miró. Solo dijo, ¿y ahora qué quieres? Tragué saliva. Traje algo para ustedes. Es una sorpresa, ¿pueden salir un momento? Mi madre puso los ojos en blanco, pero se levantó. Mi padre, con esfuerzo, se puso de pie, apoyándose en un bastón que usaba desde que sus rodillas empezaron a fallarle. Los dos me siguieron hasta la entrada. Cuando abrieron la puerta y vieron el auto, hubo un silencio. Por un segundo, pensé que estaban impresionados. Que estaban procesando lo que veían. Pero entonces mi madre habló, ¿y eso qué es? ¿De dónde sacaste un auto? Su tono no era de sorpresa, sino de desconfianza, como si pensara que lo había robado. Lo compré, dije, tratando de sonar orgulloso. Es para ustedes. Para papá, principalmente. Sé que le cuesta moverse, y pensé que esto les ayudaría con sus citas médicas, con las compras, con todo. Es mi regalo de Navidad. Mi padre se acercó al auto, lentamente. Tocó el lazo rojo, miró el capó, y luego se giró hacia mí. Esperaba una sonrisa, un gracias, cualquier cosa. Pero lo que dijo me rompió en 1000 pedazos. ¿Crees que con esto vas a arreglar todo? ¿Que porque gastaste dinero en un auto ya no eres una carga? Su voz era fría, cortante. El mejor regalo para mí, Daniel, sería que desaparecieras. Que dejaras de existir. Así no tendría que seguir lidiando contigo. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, que lo corrigiera, que me defendiera. Pero ella solo asintió, cruzada de brazos. Tienes razón. Siempre has sido un problema. No necesitamos tu auto. Necesitamos paz. No sé cómo no me puse a llorar ahí mismo. No sé cómo logré mantenerme en pie. Solo recuerdo que dejé la caja con los regalos en el suelo, junto al auto, y dije, con la voz temblando, «Feliz Navidad». Luego me di la vuelta y caminé hacia la casa y entré al cuarto de invitados. Esa noche, mientras ellos dormían, agarré las llaves del auto que le había regalado a papá y salí de la casa, cerré la puerta con cuidado, y me subí al auto. Quité el lazo rojo y lo tiré al asiento trasero. Encendí el motor, y el sonido del auto rompió el silencio de la noche. Mientras manejaba lejos del pueblo, no miré atrás. No quería ver esa casa, ni ese pueblo, ni nada que me recordara a ellos. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba tomando el control. No era el Daniel débil, el Daniel inútil, el Daniel que siempre rogaba por un poco de cariño. Era solo Daniel, y estaba harto. Me dije a mí mismo que ya había intentado muchas veces que mis padres me quisieran, pero este era el momento de parar, y lo iba a hacer. Volví a mi ciudad y cuando llegué a mi departamento, eran las 3 de la mañana. Estacioné el auto en la calle, y me quedé sentado dentro, mirando el volante. No sabía qué sentía. ¿Alivio? ¿Rabia? ¿Tristeza? Todo al mismo tiempo, supongo. Pero también había algo nuevo, algo que no había sentido antes, una chispa de libertad. Por primera vez, me permití pensar que tal vez no necesitaba su aprobación. Tal vez no necesitaba seguir corriendo detrás de un amor que nunca me darían. Los días siguientes fueron extraños. La Navidad pasó, y no recibí ni un mensaje de ellos. Ni una llamada, ni un «¿Dónde está el auto?», ni un «¿Por qué te fuiste?». Nada. Una parte de mí esperaba que se disculparan, que dijeran que no querían decir esas cosas, pero la otra parte sabía que eso nunca pasaría. Raúl y María no eran de los que se arrepienten. Ellos siempre tenían la razón, y yo siempre era el problema. Decidí que no les escribiría. No les enviaría dinero. No pagaría sus facturas. Durante años, había sido su cajero automático, su solución para todo, y ellos nunca lo valoraron. Ahora, iba a vivir para mí. Vendí el auto una semana después. No quería quedármelo, cada vez que lo veía, recordaba esa noche. Conseguí un buen precio,
suficiente para recuperar parte de mis ahorros, y lo puse en una cuenta nueva, una que usaría para mí. Por primera vez, empecé a pensar en lo que yo quería, un mejor departamento, un curso para seguir estudiando, tal vez un viaje. Cosas que nunca me había permitido soñar porque siempre estaba ocupado cuidando de ellos. Pasaron los meses, y la vida siguió. Me enfoqué en mi trabajo, hice algunos amigos en la oficina, incluso salí un par de veces con una chica que conocí. No era perfecto, pero estaba empezando a sentir que podía construir algo mío, algo que no tuviera el peso de mi pasado. Pero entonces, unas semanas después, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, la voz al otro lado me hizo congelarme. ¿Daniel? Soy tu padre. Raúl. Su voz era la misma, áspera, exigente, como si estuviera a punto de regañarme. No dijo hola, no preguntó cómo estaba. Solo fue directo al grano. Necesito que pagues mis facturas médicas. El doctor dice que tengo que empezar un tratamiento nuevo, y no tengo el dinero. Tú siempre te has hecho cargo de eso, así que mándame el dinero ahora. Me quedé en silencio, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de decirme que quería que desapareciera? ¿Ahora me llamaba como si nada, exigiendo que le pagara sus cuentas? Sentí una oleada de rabia, pero también algo más, claridad. Por primera vez, vi a mi padre como era. No como el hombre al que quería impresionar, no como el padre que soñaba que algún día me querría, sino como lo que realmente era, un hombre egoísta que solo me veía como una herramienta. No voy a pagarte nada, dije, con la voz más firme que jamás había usado con él. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz se volvió más dura. ¿Qué dijiste? Soy tu padre, me debes todo, sin mí, no estarías donde estás, paga las facturas o te vas a arrepentir. No te debo nada, respondí. Durante años, pagué todo. Sus facturas, sus medicamentos, su comida. Gasté mis ahorros en un auto para ti, y me dijiste que desapareciera. Bueno, lo hice. Ahora vive con eso. Hizo una pausa, y escuché un sollozo. Raúl, el hombre que nunca había mostrado una pizca de debilidad, el que siempre me había tratado como si fuera un estorbo, estaba llorando. Sé que dije cosas horribles, continuó, con la voz quebrada. Sé que no fui un buen padre. Pero estoy arrepentido, Daniel. No quería decir eso. Eres mi hijo. Por favor, no me dejes así. Necesito tu ayuda. Por un momento, sentí algo en el pecho. No era lástima, no era amor, sino un eco de ese niño que siempre quiso que su padre lo mirara con orgullo. Ese niño que soñaba con un abrazo, con uno estoy orgulloso de ti. Pero entonces recordé todo. Los años de gritos, de reproches, de sentirme como una carga. La Navidad en la que les di un auto, mis ahorros, mi corazón, y él me dijo que quería que desapareciera. Recordé a María, asintiendo, como si yo no fuera nada. Recordé cada peso que les di, cada factura que pagué, cada sacrificio que hice, y como nunca fue suficiente. No, dije, con una calma que me sorprendió. No voy a ayudarte. Hubo un silencio al otro lado. Luego, Raúl dejó escapar un sollozo más fuerte. Daniel, por favor, suplicó, con la voz rota. Estoy muriendo. No tengo mis medicamentos, no tengo nada. Si no me ayudas, no sé qué va a pasar, eres mi hijo, no puedes hacerme esto. Colgué sin decir una sola palabra más. Mi corazón latía como loco, pero no era miedo. Era algo más grande, algo que me hacía sentir vivo. Bloqueé su número, y luego bloqueé el de mi madre, porque sabía que ella llamaría después, con sus quejas y sus chantajes. No quería escucharlos. No quería volver a esa vida. No supe mucho de ellos después de eso. Escuché rumores, cosas que me contaron vecinos del pueblo cuando los encontré por casualidad. Dijeron que Raúl y María perdieron la casa porque no podían pagar las deudas. Que Raúl no pudo costear su tratamiento, y que su salud empeoró. Que terminaron pidiéndole ayuda a parientes lejanos, pero nadie quiso hacerse cargo. No sé si es verdad, y no me interesa. No quiero saber qué pasó con ellos. No porque los odie,
sino porque ya no son mi responsabilidad. Durante demasiado tiempo, cargué con su peso, con su desprecio, con su amargura. Ahora, estoy libre. He aprendido que la familia no es solo sangre. Es respeto, es amor, es reciprocidad. Raúl y María nunca me dieron eso, y está bien. No los necesito. Me tengo a mí mismo, y eso es más que suficiente. Suscríbete para más historias diarias.